Muy queridos amigos de nuestro canal ABC Prodin Provida, sean una vez más muy bienvenidos a este video que hemos preparado para ustedes. Y es un tema, déjenme decirles, de lo más actual, ¿ok? Y de lo más necesario que puede existir dentro de las familias. Como se habrán podido dar cuenta del título, hablar de sexo con los hijos. Pero ¿cómo hablar de sexo, Jordi? ¿Más de lo que la sociedad está sexualizada? Sí, porque se necesita hablar de sexo de forma correcta, de forma adecuada, de acuerdo a las necesidades de nuestros hijos. Esto es muy importante. Y para hablar de esto, tenemos con nosotros nada más y nada menos que a nuestra querida amiga Rosalba González. Adelante, Rosalba. Jordi, cordial saludo y también un cordial saludo para quienes nos acompañan en el programa. Gracias. Gracias a ti, Rosalba. Rosalba, la sexualidad podríamos decir que ha pasado de ser un tabú a llegar a considerarse hoy en día como una obsesión bajo diversos aspectos, ¿no? Yo creo que el tema que vamos a abordar a día de hoy se trata de encontrar el punto virtuoso, el equilibrio, aquello que mi hijo necesita. Hablar de sexo con el hijo, pero no basta que ya haya visto pornografía, que ya haya hablado con los profesores, con los amigos de esto. La respuesta es no, no y un no enorme. Bien, entonces, ¿cómo podemos empezar a hacer este programa? ¿Qué nos puede decir al respecto? Hablar de sexo con nuestros hijos. Yo pienso que podemos iniciar el programa diciendo que hoy por hoy se reconoce la importancia que reviste una auténtica educación sexual. Todos reconocemos Así eso. es. El problema justamente radica en la modalidad en que se ofrece esa Así es. educación, en los contenidos también que tiene esa educación, en la manera como sin tener en cuenta la edad de los niños o de los adolescentes que reciben la información, se va entregando de forma completa. Es más, Jordi, hoy en día hay muchas páginas web en donde se entra y se ven contenidos de sexualidad pero con un toque netamente placentero. Entonces, la sexualidad que van asumiendo nuestros pequeños y nuestros adolescentes, pues está carente de un fundamento como una entrega de Dios en cada uno de nosotros para seguir y cumplir una misión que Él nos da. Y una de las misiones es justamente entender con la inteligencia que nos da el Señor, entender con la voluntad y con la libertad cómo podemos nosotros dialogar sobre este gran misterio de la vida, porque es que hablar de sexualidad es hablar de todo lo que tú eres y de todo lo que yo soy, de todo lo que es el hombre y la mujer, y de todo aquello que lo lleva a mantener una comunicación íntima, en donde realmente tú estás conociendo a la otra persona y la otra persona te está conociendo también a ti. ¿A través de qué? De una sexualidad basada en el respeto, en una buena información, desde luego, que es de lo que adolecemos hoy en día, ¿verdad? Y también basada en un sentido de amor, de capacidad afectiva, de sentido de vida, porque en el amor tú te realizas. Así es, Rosalba. Y algo clave que me parece que tú has dicho es que si bien es cierto que todos reconocemos la importancia de educar en la sexualidad, en eso vamos a decir si todos estamos de acuerdo, no todos estamos de acuerdo en la forma, ¿no? En la forma de transmitir esta educación respecto de la sexualidad. Ajá. Y aquí, queridos amigos, eh, nosotros tenemos que decir que por el bien de nuestros hijos, por el bien de aquel que educamos, porque ahora estamos hablando de los hijos, es importante alejarnos de cualquier enfoque reductivo que, vamos a decir, cualquier enfoque reductivo de la sexualidad. ¿Y por qué alejarnos de cualquier enfoque reductivo de la sexualidad? ¿Por qué? Porque es pernicioso para nuestros propios hijos. Y esto nos abre la puerta a cómo tengo yo que hablar de sexo con mis hijos. Y aquí es una cosa muy importante. Normalmente las preguntas de los chicos siempre parten
vamos a decir así, de una parte muy pequeña, valga la redundancia, de todo lo que la sexualidad es y significa. Por ejemplo, mi hijo va a hacer preguntas reductivas, no porque sea malo, sino que recién está conociendo la sexualidad. Bien, me va a decir, papá, ¿qué son las relaciones sexuales? O me va a preguntar por la excitación, o me va a preguntar por cambios físicos, me va a preguntar quizás por relaciones sexuales a secas. Entonces, si bien es cierto que la pregunta del chico normalmente va a hacer referencia a algo físico, genital, nosotros debemos responder a esto, sí, pero dándole el sentido propio de la sexualidad. Si el chico me pregunta por las relaciones sexuales, no me puedo limitar solamente a decirle cómo funciona desde un punto de vista anatómico-fisiológico. No, tengo que decirles cuál es el sentido de esa relación sexual. ¿Por qué? Porque, a ver, lo anatómico y lo fisiológico, literalmente, quizás ni haga falta enseñarlo en los tiempos que corren. Pero el sentido que esa relación sexual debe encarnar, eso sí, queridos amigos. Entonces, enseñarle al muchacho, sí, bueno, la relación sexual, te lo explico, es necesario desde un punto de vista anatómico, fisiológico, pero lo más importante, que sepas, querido hijo, que la relación sexual está hecha para amar a una persona, amarla de verdad y para siempre, no solamente para usarla y tirarla, sino para amarla y respetarla. Esto es muy importante, queridos padres de familia. Partir de esa pregunta reductiva del hijo para llevarlo a descubrir el sentido que esa genitalidad encierra. No sé qué opinas tú, Rosalba, al respecto. Jordi, es que eso que tú estás compartiéndonos nos abre también esa puerta en que tenemos que, como padres, examinarnos si estamos preparados o no para dar una adecuada información sexual. Es que nosotros, como adultos, que arrastramos, ¿verdad? Un lastre en la educación y más en este aspecto, porque fíjate que les enseñamos a nuestros hijos cualquier tipo de conocimiento. Conseguimos los mejores profesores, ¿verdad? Pero en lo que se refiere a la sexualidad, que es lo que gobierna la vida de un ser humano, ¿verdad? Como esposos, como padres, como docentes, como personas que laboran en una institución, como que guardamos silencio, como que ante las preguntas nos hacemos a un lado con, yo diría que con algún asomo de vergüenza. Y es que no podemos transmitir la verdad de una sana educación sexual si nosotros no vivimos esa educación. Entonces tenemos que examinarnos, por eso se dice, y es una verdad muy grande, aunque algunos padres no la comprenden, yo no sé tú qué piensas al respecto, pero es que educando los hijos me he aprendido a educar yo. O sea, es el hijo el que a través de los comportamientos y de las situaciones que se presentan, como que te van educando, te van confrontando. Entonces, así, en este aspecto de la sexualidad, entonces tenemos que dejar ese silencio, ¿no? Y esa vergüenza también. Y prepararnos para tener diálogos constructivos en el tema de la sexualidad. Es un buen principio tener el diálogo, es decir, contextualizar también el sitio donde lo voy a tener. No, no en toda parte se puede hablar de esto, pero también tener en cuenta la edad de mi hijo. No adelantarme yo con las preguntas, porque un niño de 3 años no me va a preguntar, explícame, mamá o papá, en qué consiste la excitación, pero sí va a tener otras preguntas. ¿Por qué mi hermanito? ¿Por qué yo no tengo lo que tiene mi hermanito? ¿Ves? Entonces, todo ese tipo de respuestas que van a satisfacer las inquietudes de cada hijo en cada edad según sus capacidades para comprensión. Todo eso es bien importante. No es soltar cosas como un legado, como un tratado, ¿no? Ya hablé todo. No, el diálogo tiene que también mirar la inteligencia, mirar
cómo está recibiendo el hijo o la hija la información que tú les estás dando. Si estás bien, hacer preguntas, no tienen que ser resueltas en el mismo momento. Dejemos esta pregunta para mañana, ¿te parece, hijo? Lo vamos pensando y lo resolvemos mañana. Lo vamos pensando, no lo piensas tú, porque es un camino, es un recorrido que tú haces con tus hijos. Sí, y es muy importante eso que acabas de decir, Rosalba, ¿no? Y entenderlo de forma adecuada, ¿no? Uno se educa educando, ¿no? Uno se va perfeccionando cada vez más. Y en ese sentido, nosotros los padres de familia hemos de ser muy sinceros, porque uno educa a partir de sus concepciones y sus vivencias, específicamente referentes a la sexualidad. Ahora, uno tiene que cuestionarse, y de suyo un padre de familia se las cuestiona, es lo normal, si es que son las adecuadas y si es que es lo correcto también para mi hijo. Porque muchas veces yo he conocido casos de padres de familia que vienen de vivencias de su sexualidad muy desordenadas, pero a la hora de transmitir esto a los hijos, dicen, yo sé que esto está mal. Una cosa es que yo lo haga, pero no quiero que mi hijo pase por esto. Ahí se podría decir que es una incoherencia, pero yo me atrevería a decir hasta una bendita incoherencia. ¿Por qué? Porque la paternidad, la maternidad perfecciona al ser humano. Quizás lo que no me interesaba en mí, cuando pienso en mi hijo, me interesa y mucho. Porque uno podría decir, bueno, yo puedo hacer lo que quiera, si me pasa o no me pasa, me da igual. Pero cuando uno piensa en su hijo o en su hija, dice, no, no da igual. No da igual. Yo tengo que transmitirle lo mejor. Ahora que después si él tome A o B o C, ya es cosa de él, pero yo le transmito lo mejor, ¿no? Entonces, tener la sinceridad como padre de familia de cuestionarnos, ¿no? Si lo que vamos a transmitir, si nuestra forma de vivir es la adecuada, es lo mejor para nuestros hijos. En este sentido, los hijos son una forma que Dios nos da para que nos perfeccionamos, para que nos perfeccionemos, para que nos realicemos. Y por ejemplo, tú has hablado, Rosalba, de las preguntas, ¿no? Eh, y me gustó mucho cómo lo planteaste, porque de eso tú me lo decías afuera de cámaras, antes de responder hay que escuchar, ¿no? Eh, y parte de escuchar es entender. Y para entender muchas veces tienes que cuestionar o volver a preguntarle a tu hijo a qué se está refiriendo, ¿no? Hay ejemplos muy graciosos, ¿no? En los que el niño le pregunta a la mamá, ¿no? O al papá, ¿qué significa ser virgen? ¿O qué es virgen, ¿no? Y claro, el papá y la mamá inmediatamente empiezan a elucubrar, ¿no? Bueno, virgen, la sexualidad, ¿cómo se lo explico tal y cual? Y después de que el papá ha sufrido un montón pensando y da una respuesta lo más elaborada posible, después de que ha sudado frío, le pregunta a su hijo, ¿y de dónde te viene esa pregunta? No, lo que pasa es que allí en el aceite dice aceite de oliva virgen. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Entonces, parte de entender es escuchar y cuestionar, ¿no? Cuando el hijo pregunta, qué sé yo, tal cosa sobre sexualidad, ¿no? Siempre cuando como que devolver la pregunta. Oye, mira, este es un tema que a mí siempre me ha parecido muy interesante. ¿Cómo así te surgió esta pregunta? ¿O a qué te refieres específicamente? ¿No? Porque quizás tú estás pensando a este nivel, pero tu hijo está a este nivel, que es lo normal. Entonces, una respuesta satisfactoria va, va a partir por el ponernos al nivel del hijo, que después hay que elevarlo de nivel, sí, pero poco a poco, ¿no? Entonces, queridos padres de familia, a la hora de, vamos a decir así, de hablar de sexualidad con nuestros hijos, primero, cuestionar nuestra propia concepción, ¿bien? Segundo, aprender a escuchar, entender, y si para eso tengo que cuestionar o volver a preguntar, sería quizás la palabra más adecuada, pues lo hago, ¿bien? Y tercero, evitar siempre, queridos padres de familia, actitudes extremistas. ¿Ok? Actitudes extremistas. Por un lado, esa actitud negacionista que no es necesario hablar de eso, no, ¿para qué? No, ya mi hijo ya lo sabe, total, él es súper inteligente, qué sé yo. Y por otro lado, la otra actitud de querer comunicarlo todo ya al hijo. ¿Ok? Estas dos, vamos a decir así, estas dos actitudes, por un lado,
lo primero que dijimos, puede recaer un abandono al chico, en otro lado puede caer, vamos a decir así, en una, eh, en una, en el hecho de perjudicar al niño más que ayudarlo. ¿Por qué? Porque quizás no está listo para todo aquello que tú quieres transmitirle. Ojo, que puede ser muy bueno, pero quizás todavía no es el momento. Entonces, evitar siempre estas dos actitudes extremas. Y yo pienso también a lo que tú nos estás diciendo, Jordi, pienso también que la educación sexual debe estar relacionada con principios religiosos, ¿verdad? Para poder tener un referente y seguir un camino de verdad. ¿Mm? Porque es que todos estamos en búsqueda de la verdad, pero cuando hablamos de sexualidad, como que no identificamos las cosas con el nombre. De eso no hablemos. No te puedo decir en este momento. En fin, como que eludimos cierta identificación de no solamente de partes del cuerpo, sino de aspectos de la sexualidad. Entonces, a lo que tú te estabas refiriendo, debo agregar que los padres que que son conscientes de una educación y por tanto de una educación en este campo de la sexualidad, primero es un derecho inalienable que tienen los padres. Es algo que le corresponde a los padres. ¿Mm? No es algo que puedas tú ceder tan fácilmente a otras personas, ¿no? Sin embargo, ante el silencio de los padres, muchas veces como que vamos conduciendo al hijo a que con sus compañeros o sus amigos, que realmente tienen una información, si no igual, a lo mejor más defectuosa, pero les entregamos a nuestros hijos a personas que no tienen realmente una capacidad para educar sexualmente a nuestros hijos. Por otra parte, hay que también tener en ese diálogo, Jordi, como ciertas normas que nos permiten adelantar y construir un diálogo adecuado en el tema. No hay que burlarnos, no hay que reírnos, aunque la pregunta de tal manera la formula el hijo que, no sé, tiene una apariencia de cómica, ¿no? Pero no hay que reírnos. La risa, en un momento dado, puede avergonzar a los niños ante la pregunta que hicieron. Entonces, todas esas cosas se deben de tener en cuenta para que el diálogo fluya, ¿sí? Los niños generalmente inquietos por conocer cosas, pues no encuentran, si muchas veces los adultos no encontramos la palabra adecuada, pues los niños con mayor razón, ¿no? Entonces tú les ayudas a explorar realmente, como nos decías, en qué y por qué me estás preguntando eso. Es decir, ¿tú te refieres a esto? ¿Lo que tratas de decir es esto? Me llama la atención la pregunta, me parece bien interesante. Todas esas cosas que son canales facilitadores para que el niño se abra, ¿verdad? Y ante los padres pueda comunicar sus inquietudes tal como las vive, no como nosotros creemos que las debe vivir, sino como él las está viviendo. Sí, yo creo que para esto es muy interesante reafirmar la confianza que el niño está depositando en los padres, familia, con cada pregunta que va haciendo, Ujú, ¿no? Y esto se hace de una forma muy sencilla muchas veces, ¿no? Que si el niño hace una pregunta sobre la atracción homosexual, ¿no? O la atracción hacia una niña, siendo el niño, qué sé yo, ¿no? Eh, y una forma, por ejemplo, ahora se me ocurre, ¿no? De reafirmar esa confianza del niño hacia el padre, podría ser decirle, mira, a día de hoy esto es algo que todo el mundo hace y lo da como si fuera algo normal. Pero el hecho de que tú te lo cuestiones y preguntes al respecto, significa que eres una persona que no se deja llevar por lo que todo el mundo hace o dice, ¿no? Bueno, con eso simplemente el niño se siente contento de haberse abierto al padre y que el papá o la mamá reconozca, vamos a decir, esa capacidad de cuestionar que tiene el niño, esa capacidad crítica que, bueno, a ver, los niños tienen ujú. capacidad crítica creo que desde un año,
¿ok? Entonces, pero esa capacidad crítica que ya va desarrollando. Bien, entonces, eso, querido padre de familia, muy importante, reafirmar la confianza que el niño está depositando en mí con cada pregunta que me está haciendo. Y una cosa muy importante, querido padre de familia, que me interesa que quede bien claro, es que el adecuado enfoque para hablar de sexo es que nuestros niños entiendan que hablar de sexo es hablar de amor, o es hablar de la capacidad que Dios nos ha dado Ujú, para amar. En este sentido, es necesario, evidentemente, en otros programas ya lo hemos desarrollado, una concepción adecuada de amor y también una concepción adecuada de sexo. Es decir, que cada vez que mi hijo piense en el sexo o tenga preguntas sobre el sexo, que no sea, vamos a decir así, una concepción pobre que se limita solamente a lo físico o fisiológico. No, sino que cuando piense en el sexo, piense en la madurez y la capacidad de amar necesarias para poder ser feliz junto a otra persona. De esta forma, queridos padres de familia, nuestro hijo tendrá siempre una, vamos a decir, una tranquilidad y una serenidad para hablar de cualquier tema de sexo o de sexualidad. Porque para él, sexualidad en su cabeza o sexo en su cabeza se traduce como la posibilidad de amar a alguien. Y esto es muy importante porque en determinadas edades, hablar de sexo o de sexualidad, o en muchas edades de la vida, ¿ok? Puede ser perturbador o puede ser como que incómodo. ¿Okay? Incluso esto se ve en personas adultas, cuando a veces nos toca tratar algunos temas, como que la persona se puede incomodar, ¿no? Pero si el niño ha entendido que hablar de sexo es hablar de la capacidad de amar, entonces el niño afronta con madurez cualquier tema, ¿ok? O cualquier aspecto de ese tema, pero no quedándose solamente en lo físico, sino que va más allá. Dice, bueno, sí, a ver, los genitales funcionan así, tal cual, eso todo el mundo lo sabe, eso es anatomía, eso es biología, pero ¿para qué sirve? ¿Habrá algo más? ¿No? Entonces, esto es, queridos padres de familia, lo que nosotros tenemos que comunicarle a nuestros niños. De esta forma vamos a encontrar un niño maduro, sereno, y no que se turba o se pone nervioso al hablar de ciertos temas. Esto es muy importante, queridos padres de familia. No sé qué piensas tú, Rosalba, al respecto. Fíjate que lo que tú nos estás diciendo nos, como que nos enmarca en una educación de sexualidad verdaderamente integral. No Así es. solamente lo biológico, ¿no? No es solamente eso, sino es también irnos casi a la raíz de la solución en la comunicación adecuada de la educación sexual y de esta manera como que evitamos todas las conductas de riesgo, es educar al hijo en una sexualidad responsable. Por eso fíjate que no es solamente el conocimiento biológico, esto aborda y tiene que estar los padres atentos a la inteligencia, a la voluntad, ¿verdad? Y a la responsabilidad. Todo eso incrustado en una moral. No es decir, eso no lo hagas. No, se debe también a raíz de un diálogo adecuado, entender o hacer entender al niño por qué no lo debes hacer, por qué te haces daño al realizar una conducta que no es la que es adecuada al desarrollo propio de su sexualidad, a la realización propia de él como ser humano a la edad que tenga. ¿No? No es solamente decir, no, no hagas eso, es darle una explicación para que se vayan asimilando principios y normas que van definiendo el comportamiento ya como hombre. ¿Mm? Y no que pues tú no has sido infiel porque seguramente has intentado muchas veces, pero las niñas se han dicho que no quieren nada contigo. Entonces, por eso no has sido eh, infiel. No, es que ante la tentación, ante la ocasión, tú fundamentas una decisión en un conocimiento y en una normatividad plena de realización individual. Y puedes decir, no. De lo contrario, vuelvo y digo, seguramente no hemos sido infieles porque nadie nos ha dicho
Vamos. Así es. Sí, tú has hablado de sexualidad responsable. Y suyo, la sexualidad responsable va a hacer referencia a la capacidad de responder al designio de amor que nuestra sexualidad encarna. Esto es Ajá, muy importante. Justamente lo que tú dices, yo veo bien la sexualidad, tú has puesto el caso de la infidelidad, digo que no a la infidelidad, ¿por qué? Porque quiero amar, ¿ok? Aunque me cueste, quiero hacerlo, quiero amar. Y, queridos padres y familia, evitemos aquí caer en una concepción, vamos a decir, reductiva de sexualidad responsable. Sexualidad responsable no es un reducir daños físicos a través del condón o la pastilla ajá. anticonceptiva. No, para nada. Una sexualidad responsable es aquella que prepara a nuestros hijos para poder amar de forma estable y definitiva mañana más tarde. Esto es muy importante. En este sentido, lo que a día, y esto lo dice el carnal Robert Sara, bien, para no atribuirme a mí, el carnal Robert Sara dice que lo que se denomina sexo seguro, bien, condón, pastillas, es en realidad, basándonos en las exigencias de la persona y del corazón humano, lo más inseguro que puede existir. ¿Por qué? Porque crea en la persona humana no solamente un vacío afectivo, sino una falta de fe en el amor, que es justamente el amor lo que realiza a la persona. Entonces, ¿cuál es la sexualidad responsable? ¿Cuál es la sexualidad segura o el sexo seguro, si queremos ponerlo así? Aquel donde yo puedo desarrollar mi capacidad de amar. Y eso no puedo hacerlo con encuentros ocasionales, que pueden salir de una discoteca, o de una aplicación, de donde sea. No, bueno fuera, es más difícil, ¿ok? Pero es más difícil porque es una grandeza que yo tengo que alcanzar, ¿ok? Entonces, tengamos en cuenta esto, queridos amigos, nosotros tenemos que educar a nuestros hijos en una sexualidad responsable. Y esto es un principio que se aplica dentro de ética sexual y uno lo puede también aplicar para su vida. Sí, a ver, ¿qué es bueno dentro de la sexualidad y qué no es bueno dentro de la sexualidad? Es bueno aquello que respete o que ayude a alcanzar el fin de la sexualidad. ¿Cuál es el fin de la sexualidad? Amar. Amar es el fin de la sexualidad. Por lo tanto, para ti y para tu hijo es bueno dentro del ámbito de la sexualidad todo lo que lo prepare para amar firme y definitivamente mañana más tarde de su hijo. En este sentido, masturbación, pornografía, parejas ocasionales, amigos con derecho, todo eso queda descartado porque va ocasionando daños afectivos bien dentro de la persona y va dejando heridas que lo incapacitan mañana más tarde para amar. Por lo tanto, no va a poder o muy difícilmente podrá vivir una sexualidad responsable en nuestro hijo. No sé qué opinas tú, Rosario. De acuerdo, Jordi, porque enseñar lo que es el sexo sin pensar o conectarlo con lo que es el matrimonio, sin conectarlo con lo que es la familia, sin conectarlo con lo que es la transmisión de la vida, pienso yo que es algo parecido como a enseñar a comer sin pensar en la salud. Hay que enseñar a comer, ¿verdad? Pero eres tú quien eliges qué comes, ¿verdad? Porque hay algo que te hace daño. ¿Por qué te hace daño? Bueno, porque se te sube el azúcar, porque te duele el estómago, porque te afecta la visión. Entonces, el por qué fundamenta la responsabilidad de lo que tú nos hablabas, ¿ves? Es enseñar a tener una educación sobre la sexualidad adecuada, enseñando el por qué debes hacer y buscar el bien y evitar el mal. Ese por qué es primordial. Y pienso, Jordi, que en ese por qué debemos todos los padres prepararnos. Es que abordar el tema de la sexualidad exige una preparación ya para finalizar, pero quiero como dejar esa idea. Abordar el tema de la sexualidad nos exige como padres construir también un mundo en donde hay claridad sobre el tema y no solamente claridad sobre el tema, sino sobre la vivencia que tú puedas tener en un momento dado. Y eso es lo que se comunica. Qué pena haberme extendido. No, no, no. Me parece muy importante porque esa claridad, queridos amigos, nadie la puede transmitir de mejor forma
que los padres de familia. Querido padre de familia, querida madre de familia, tú eres necesaria en la educación sexual de tus hijos. No la delegues a nadie. Esto es muy importante. Y con esto terminamos porque el tiempo se nos ha ido. Muchísimas gracias, Rosalba, por estar aquí. Gracias a ti, Jordi. Y a ustedes, queridos amigos, muchas gracias. Y si Dios quiere, nos veremos en una próxima ocasión. Hasta la próxima.